Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes nuevamente. Hoy vamos Hola, a seguir, ¿qué tal? vamos a seguir con este tema de la discriminación contra la mujer. Vamos a analizar un fallo. Es un trabajo que yo les he mencionado, que es un trabajo que hizo la doctora Graciela Medina para Editorial La Ley, que está en el campus, que se llama el valor de las decisiones judiciales en el tema de violencia contra la mujer. Porque la doctora Medina, que es una gran jurista, es camarista civil, perdón, voy a cerrar la ventana. Es camarista civil en Capital Federal, es una gran jurista, y de alguna manera en el trabajo lo que trata de transmitir para salir al encuentro de visiones pesimistas sobre para qué sirve todo esto, para qué sirve tanta convención y tantos recursos y declaraciones. ¿Sí? Dice, pasaron casi 200 años desde la Revolución Francesa que centralizó la igualdad como derecho humano fundante, como el derecho, digamos, derivado de esto, cuando empezamos a hablar, derivados de la inherente dignidad del ser humano. Dice, pareciera es revelador que aún, digamos, 200 años después tengamos que seguir trabajando este tema y seguir verificando en la realidad que la violencia contra la mujer, como una de las formas, o la discriminación es una convención. La discriminación contra la mujer es una convención y para erradicar, sancionar y prevenir toda violencia contra la mujer es la de Belén do Pará. En el inciso 23 del 75 está la primera nada más, pero la otra también, Belén do Pará también está la de eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW, que termina con W, esa es la que está en el 23. La de Belén do Pará está ratificada, en nuestro país la ha ratificado también, forma parte del bloque de constitucionalidad, pero tiene este pequeño matiz respecto que en el 94 todavía no estaba ratificada. Bueno, eso por un lado. Y cuando ahora dice, ella va a analizar de las diferentes formas de violación de los derechos humanos respecto de las mujeres, las soluciones que se proponen ante los tribunales en los casos concretos y la influencia que las decisiones tienen operando sobre la realidad, ¿no? Las que tenemos esta formación jurídica, o ustedes que están estudiando, y nos toca casi diariamente, es explicar, porque nos contestan así desde las contestaciones de los neófitos o de la gente en general, dice, bueno, pero entonces no sirve para nada, porque fíjate que la violencia contra la mujer subsiste, el ataque a los derechos fundamentales subsiste, pero el derecho no se identifica con la justicia. El derecho es la constante y firme voluntad de dar a cada uno lo suyo. El derecho es una ciencia del deber ser, no del ser, no es biología de las relaciones humanas.
el otro día tuve que explicar, digamos, obviamente a un grupo de amigas, biólogas, que son profesionales muy sólidas, y a la gente en general dice, ustedes los abogados defienden culpables. Qué cosa terrible, ¿no? Así dicho, no, bueno, le digo, vamos a ver, le digo, ¿qué es lo que defendemos nosotros? Yo no hago derecho penal, pero hago derecho privado y mis clientes a veces metieron la pata. Primero firman y después te cuentan lo que firman. Pero le digo, primero, no todo el derecho es derecho penal, que, si se quiere, que la gente con un poco de morbo, ¿no? O ni hablar de las cuestiones de derecho federal, del derecho político, más político. Digo, nosotros lo que preservamos, porque no todo culpable es responsable penalmente. Una persona privada de su voluntad, de su razón, no responde igualmente que una persona que diferencia, que comprende la criminalidad del acto y puede dirigir sus acciones, como dice el Código Penal. Nosotros garantizamos, cuando hacemos el defensor penal, lo que hace es garantizar el debido proceso. Nada más ni nada menos. El juez no estuvo en el hecho. Al juez hay que mostrarle, la fiscalía tiene que, si hay alguien que acusa, que es el Ministerio Público titular de la vindicta pública, tiene el deber de acusar, y esa persona tiene que estar defendida. Para nosotros esto es elemental. El artículo 18 de la Constitución Nacional, nadie puede ser condenado sin una ley previa, nada más que el requisito de la ley previa al hecho del proceso. Nadie puede ser sacado de sus jueces naturales. Bueno, venía un poco a cuento, y cuando te dicen esto, no sirve para nada, porque le puse a las amigas, les puse 18 de la Constitución, las cárceles serán sanas y limpias. Bueno, y claro, te tiran con la realidad, lo que son las cárceles, por supuesto, pero también hay un instituto que se llama el habeas corpus correctivo, para el juez que hace posible, que no toma medidas, para eso está el habeas corpus correctivo, cuando no hay un agravamiento vejatorio de las condiciones de detención, que obviamente eso es una realidad que siempre todo recurso parece poco, pero no nos vamos a hacer eco de estos llamados de encima que son delincuentes, hay que darles de comer. A ver, estamos en un sistema que tiene a la persona como centro de un sistema de derechos humanos. La persona está privada de su derecho a la libertad, pero no del resto de sus derechos. Y la dignidad también forma parte de esos derechos fundamentales. Bueno, nada, quería compartir, con ustedes esto, y decir, cuando digo la teoría tridimensional de Goldsmith sobre el derecho trabaja sobre la realidad, de la dimensión empírica que hablaba Goldsmith. El derecho también tiene un sustrato ético o dique lógico. Y también el sustrato normológico o normativo. El derecho es norma, es conducta y es valor. El Código Penal no dice no matarás. El Código Penal dice el que matare a otro. Por eso se habla que en derecho penal que el presunto delincuente, hasta que no hay sentencia, no hay delito. La garantía de inocencia, que a todos les parece una cosa terrible, si uno puede tener, aparte uno tiene la información, es como el iceberg, vemos la punta del iceberg, la información periodística, bueno, uno tiene que tener cierto nivel de análisis y ser plural en lo que lee para formarse su propio criterio. En el caso de la mujer, por cierto, que esto tenemos hechos de violencia contra la mujer en forma permanente, pero también vamos a ver, como dice Graciela Medina,
cuáles son las distintas violaciones de los derechos de la mujer, de la violencia doméstica concretamente, cuáles son las soluciones propuestas y qué efectos tienen en la realidad, en la vida cotidiana, estas soluciones que venimos viendo, que se proponen. Nosotros vimos concretamente dentro de uno de el penal Castro, que incorporó, digamos, la desnudez y la violación con o sin penetración como una forma de tortura, en el cual la condición de mujer provoca un daño diferente al daño que le ocasionaría a los hombres. Entonces, esto de que esta desnudez forzada, etcétera, etcétera, es una forma de tortura y por lo tanto es un delito de lesa humanidad. El otro fallo que hoy vamos a ver es el fallo de Maya da Peña Fernández con Brasil. Esto está en el artículo ¿no? Lo tengo después por ahí. Podemos poner les voy a poner los hechos en pantalla, ahora que aprendí esto. Compartir, ¿cuál? Compartiendo pantalla ahora. Esta. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, Sí, se ve. ok, gracias. Los hechos. El 29 de mayo de 1983, esta mujer, yo no lo voy leyendo, para que vean también, digamos, salir al encuentro de que esto son cosas de gente pobre, la violencia. Maya da Peña Fernández, de profesión farmacéutica, el 29 de mayo de 1983 el marido le disparó le disparó con un revólver mientras ella dormía. Horrible. Esta mujer quedó con una paraplegia irreversible y traumas físicos y psicológicos. No fue un hecho aislado, obviamente, sino que era en un contexto de una violencia contra esta mujer por parte de su marido. A las 2 semanas, tenían 3 hijos, pero esta mujer dice, por temor no se atrevía a tomar la iniciativa de separarse. El esposo trató de encubrir diciendo que había sido un robo y que las agresiones las habían hecho los ladrones. Y a las 2 semanas hubo un segundo atentado contra su vida porque el marido quiso electrocutarla mientras ella se bañaba. Ay, Dios. Horrible. Bueno, y ahí esta señora, por suerte, llegó a su límite, pero ya estaba con una paraplegia, con 3 hijas. Acá sí la señora toma la iniciativa y lo denuncia. Qué pesadilla el WhatsApp, por favor. Entonces, aparte antes de electrocutarla, también le venía diciendo que le firme lo que sería acá el 08 del auto, que saque un seguro de vida a favor de él. O sea, pensaba matarla, claramente. Esta señora, fruto de los ataques, también estaba necesitando asistencia permanente por todas las lesiones que había sufrido. Nunca recibió ninguna ayuda, ni alimentos, ni por parte de su esposo, obviamente, ni de nadie. Inicia los trámites, ella de separación. Bueno, ¿qué pasa acá? Vamos a ver cuál fue, estos son los hechos. Y el fiscal en el Ministerio Público de Brasil lo acusa, toma la acción en septiembre de 1984 y tarda 8 años en llegar a juicio. 8 años. Lo condenaron a 15 años, pero le redujeron a 10 porque no tenía antecedentes. Heredia, que era el marido, apela. En el 95 se anula el juicio por cuestiones formales. Y en junio, segundo juicio en 1996, que se lo vuelve a condenar a Heredia a 10 años por este delito. Heredia apela. Ahí terminamos un poco el análisis del trámite del proceso ante la justicia brasilera. Esta señora entonces en el 97, cuando hacían 15 años de los ataques, todavía no tenía sentencia firme y Heredia estaba caminando por la calle, divinamente. Entonces,
acá el procedimiento primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después ante la Corte, dice que básicamente hay una violación de la garantía de un proceso justo y un proceso que se resuelva en el famoso concepto de plazo razonable. El concepto de plazo razonable tiene todo construido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se considera que la demora y la ralentización, la lentitud de los procesos judiciales conspira contra la tutela judicial efectiva. Las conclusiones a que se arriba en este proceso, de alguna manera, que sistematiza Graciela Medina, y dice que, amén, digamos, de la responsabilidad del marido de Heredia en los 2 ataques a su mujer, eso es, digamos, desde el punto de vista de la agresión individual, una tentativa clara, 2 tentativas de homicidio. Pero ¿qué pasa? Acá hay el tema es qué hace el Estado brasilero con esta situación. Acá se sostiene claramente un patrón de impunidad y que implica casi tolerancia de estas situaciones por parte del Estado, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. Dice, habla concretamente en Brasil de un patrón de impunidad y de tolerancia hacia la violencia doméstica contra la mujer. Brasil es convocado en 3 oportunidades, en el 98, en el 99 y en el 2000 la comisión le pide informes, le hace saber la denuncia formulada por esta señora. Brasil no contesta, en 3 oportunidades, 98, 99 y 2000. Entonces, la comisión sostiene esto, que la conducta del Estado brasilero viola la Convención de Belén do Pará, que manda a sancionar, erradicar y prevenir todas formas de violencia contra la mujer. La falta de juzgamiento en un tiempo implica una tolerancia contra la violencia. Y vuelve a reiterar esto el patrón de impunidad. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena a Brasil a tomar las siguientes medidas. Primero, completar el proceso penal, promover una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar correctamente las responsabilidades, la reparación simbólica y material de esta señora, digamos, los daños y perjuicios que la actitud del Estado de este patrón de impunidad, de esta tolerancia, le ha acarreado. Y en especial la falta del cumplimiento de un recurso rápido y efectivo. Acá vuelve el principio de efectividad. Los recursos no deben solamente existir formalmente receptados en las legislaciones, sino que deben ser efectivos, con poder de operar sobre la realidad, de servir para algo, no decir, sí, yo tengo estos recursos divinos en mi derecho interno, pero no son efectivos. Después, se insta a Brasil a iniciar un proceso de reformas en este tema de la violencia contra la mujer, que incluya capacitación y sensibilización de funcionarios judiciales y policiales respecto de la violencia doméstica. También otras medidas no judiciales o alternativas para abordar el conflicto familiar. También sugiere la inclusión en programas pedagógicos del estudio de esta situación, del estudio de la Convención de Belén do Pará. Y tiene el deber de informar a la Comisión y a la Corte dentro de 60 días del grado de avance en el cumplimiento de estas mandas. A su vez, entonces, como efectos, estos son lo que le ordena la Corte y la Comisión a Brasil. Los efectos de la sentencia vuelve a discriminar el hecho individual entre Maya da Peña Fernández y Heredia, tentativa de homicidio, de lo que pasó después respecto de la tolerancia estatal y de la falta de resolución del tema en un plazo razonable.
y reitera esto de las medidas deben ser efectivas y salir al encuentro y resolver el tema de la lentitud de los procesos. Las medidas que le sugiere la Corte y la Comisión a Brasil, son medidas judiciales, administrativas y legislativas. Llama a que se creen delegaciones policiales especializadas en violencia doméstica. No no en todo el paquete de actuaciones policiales, sino una mirada especial del abordaje policial de la violencia doméstica. Segundo, crear casas de refugios para la mujer víctima de violencia doméstica. Y desde el punto de vista judicial, esto es muy interesante e importante. Como en muchas legislaciones en Brasil, cuando había violencia o muerte de la mujer por parte del marido, había un arcaico y una perversa justificación que era la defensa del honor del hombre. Como que el delito en muchos casos era que la mujer lo engañaba. A ver, entonces, la típica escena, que el hombre encuentra a su mujer con otro y bueno, los mata a los dos, por ejemplo, o mata a la mujer, o lo que fuera. Y eso estaba como justificado por la defensa del honor del hombre mancillado por unos inocentes cuernos. La Corte de Brasil deja sin efecto su arcaica jurisprudencia de la defensa del honor para justificar esto. De esta manera cumpliendo con las órdenes, con las mandas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Brasil dicta la ley 11.340, que organiza y que sistematiza en el derecho interno brasilero la Convención de Belém do Pará y todo este andamiaje de medidas para abordar la violencia contra la mujer. Acá tenemos dos convenciones, que es la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, como dije antes, la que está en el inciso 23 del 25, que es la CEDAW, y esta que estamos viendo de Belém do Pará, que es específica para la violencia. Se crean juzgados específicos de violencia doméstica en Brasil. Ahora podemos... la convención, vamos a ver algunos casos, conceptos específicos de la Convención de Belém do Pará. A ver, que ahora quiero cambiar esto y poner la convención, a ver si puedo. A ver, compartir. Pero quiero compartir otra cosa, pero no puedo. A ver, la tendré que poner. Perdón, un minutito. A ver. A ver. Seleccione la ventana o la aplicación. Bueno, no sé. Ahora les voy a... Yo no sé por qué. Los estados, en la Convención de Belém do Pará, un documento de la OEA, hablando dice, los estados partes condenan toda forma de violencia contra la mujer y convienen adoptar todos los medios apropiados, políticas, para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Acá define la violencia como toda agresión física, sexual y psicológica. El artículo 2. Violencia a las mujeres. Después se los pongo en el campus.
¿Cómo puede ser que yo no pueda compartir esto? El artículo 2 reconoce 3 tipos de violencia: física, sexual y psicológica. Después, los ámbitos sobre los que opera la violencia es la vida privada, lo que sucede adentro de la casa, dice, la familia o cualquier relación interpersonal, aunque el agresor no viva con la víctima. En la vida pública es ejercida toda que se lleve a cabo en el ámbito comunitario, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, de salud. Y como tercer ámbito de violencia es la perpetrada o tolerada por el Estado, sus agentes o donde quiera que ella ocurra y el Estado no interviene eficazmente y tolera. Eso viola la Convención de Belén do Pará y compromete la responsabilidad internacional del Estado. El concepto básico de la Convención de Belén do Pará es el concepto que la mujer tenemos derecho a una vida libre de violencia, a que se respete la vida sin ningún tipo de discriminación, a ser valoradas y educadas fuera de patrones estereotipados, que de esto hablamos, y prácticas sociales y culturales basadas en estereotipo de inferioridad y subordinación. Los derechos incluyen la vida, la integridad psicofísica, la libertad y la seguridad personal, no ser sometida a tortura, derecho a igual protección ante la ley y de la ley, derecho de asociación, etc. Acá dice, ¿cuáles son los mecanismos interamericanos de protección? Dice, los estados deben incluir en los informes, los estados deben informar a la comisión, al comité de Belén do Pará, sobre las medidas que se adopten para prevenir, erradicar y sancionar, para asistir a las mujeres, concretamente el tema de las casas de refugio, y desactivar los factores que contribuyan a la violencia contra las mujeres. Hay un mecanismo, en el 2004 se crea el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que recoge los informes de los estados que dan a conocer los avances y lo que falta para llegar a una protección más eficaz. Después, digamos, los mecanismos, esto por un lado, esto de los mecanismos de seguimiento, después las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el recurso, que vamos a ver en la segunda parte, todo el procedimiento de denuncia y queja de violación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, les resumí un poco la Convención de Belén do Pará. Dice, la ofensa, dice, violación de los derechos, la violencia contra la mujer, dice, por violación de derechos y libertades, que tiene efecto limitando, conculcando otros derechos, esta discriminación indirecta también que habíamos hablado, ¿no? La condición de mujer, la violencia sobre la mujer que va a impactar en otros derechos fundamentales de la mujer, combinado de alguna manera. Ahí dice que se ofende la dignidad inherente de la mujer al perpetuar relaciones de poder históricamente desiguales, asimétricas. Trasciende, y la violencia contra la mujer, voy a insistir en esto, trasciende, dice, la clase social, la clase, la raza, la etnia, el nivel de ingresos, la educación, la cultura, la edad, la religión. La violencia contra la mujer, porque es muy discriminatorio, sesgado e injusto decir que la violencia contra la mujer sucede en los estratos sociales menos favorecidos. Es probable que eso es discriminatorio. La violencia contra la mujer atraviesa todos los niveles sociales, tiene impactos diferentes. Pero fíjense el caso de esta brasilera, era farmacéutica, universitaria, y el marido era un economista, otro universitario. Entonces a mí me parece importante recalcar esta cuestión,
Y también traje para ofrecerles, de alguna manera, hoy la clase la voy a terminar un poco antes, porque tengo un turno concretamente y un turno médico no lo pude cambiar. Pero quería darles este fallo, y también como cuando Graciela Medina empieza diciendo que a 200 años de la Revolución Francesa, de la igualdad, y bueno, para mí hay un texto que es fundamental en este tema, y creo que todos los abogados y abogadas debemos leer muchos textos clásicos de la literatura que nos ilustran de los conflictos de la condición humana, como decía André Malraux, y concretamente yo soy fanática de Antígona, de Sófocles. Solamente Sófocles, Antígona había sido una de las guerras de Tebas, que se disputan el trono. El hermano de Antígona había conspirado contra Creonte, que era su tío, por el trono de Tebas. Más o menos. Bueno, entonces el hermano se llamaba... El hermano... ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo leyó? Como el hermano de Antígona muere en un asedio a la ciudad de Tebas, es derrotado, y el tío Creonte es el rey de Tebas, y Antígona se rebela contra Creonte porque quiere ella hacer los ritos funerarios milenarios para enterrar a su hermano. Quiere hacerle el entierro de acuerdo, repito, a los ritos milenarios para enterrar. Y esto es actual. Los ritos de despedir a un ser querido en todas las culturas de diferentes son fundamentales. Son fundamentales para un proceso de duelo. Por eso, digamos, cuando el tema de la desaparición forzada de personas en nuestro país y en muchos países de la región, la gente quiere enterrar a sus muertos. Esto es fundamental. Esto es un derecho fundamental. Unos con determinado rito, otros con determinado rito, pero ninguna ley puede limitar, y hay, otra vez podemos ver hasta un fallo de la Corte que habla de este tema también. Y Antígona, el rey Creonte, como este era un traidor, no deja que Antígona le haga los ritos funerarios a su hermano. Entonces tenían el cuerpo del hermano en un lugar custodiado con unos guardias, porque esta estaba loca de dolor por la muerte de su hermano, y loca porque no le dejaban hacer sus ritos. Entonces ella se va donde estaba el cuerpo, y el centinela, vimos, la muchacha se quejaba. Entonces, en alguna manera, dicen los guardias, nosotros la vimos, nos abalanzamos y la apresamos de inmediato, porque ella había agarrado un puñado de tierra, había hecho una serie de ritos, a pesar de la oposición de los centinelas, que la agarraron y la apresaron y la llevaron ante Creonte, ¿no? Dice, los guardias dicen, recogió enseguida con las manos sediento el polvo, y vertiendo de un vaso de bronce bien labrado 3 libaciones sobre el cadáver, y lo cubrió. O sea, violó la ley de Creonte. Y Creonte le dice, tú que inclinas la cara hacia el suelo, ¿afirmas o niegas haber hecho eso? Le dice Antígona, afirmo lo que he hecho y no lo niego. Y Creonte le pregunta a Centinela, tú puedes irte donde quieras, libre de acusación que pesaba sobre ti. Y dime tú, Antígona, no con muchas palabras, pero brevemente, ¿conocías el decreto? Nosotros estamos estudiando derecho, nosotros estamos estudiando el conocimiento de la ley. Dice, ¿conocías el decreto que prohibía hacer los ritos? Sí lo conocía, ¿cómo no saberlo? Era bien claro.
Creonte, a pesar de ello te atreviste a desobedecer la ley. Dice Antígona, como no era Zeus quien la había promulgado, ni tampoco era Dique, que era la diosa de la virtud. La Dique, cuando yo digo lo diquelógico, Dique son los valores, la diosa de la sabiduría. Antígona le dice, como vos no sos Zeus, ni sos Dique, la compañera de los dioses infernales, la que impuso a los hombres leyes semejantes, no creí yo que tus decretos tuvieron fuerza para borrar e invalidar las leyes divinas, de manera que un mortal pudiese quebrantarlas. Pues no son de hoy ni de ayer, sino de siempre que han estado en vigor, y nadie sabe cuándo aparecieron. Todo esto Antígona. No iba yo a enfrentar la justicia de los dioses por temor al castigo de ningún hombre. Sabía que tenía que morir, cómo no, aunque tú no lo hubieses pregonado. Y si muero antes de tiempo, creo que es una ventaja para mí, porque quien como yo vive en medio de tantas desgracias, como no va a obtener una ventaja con la muerte. Así que para mí no es pena ninguna al alcanzar muerte violenta, pero lo sería si hubiese tolerado que quedara insepulto el cadáver de mi difunto hermano. Eso sí que lo hubiera sentido. Esto no me aflige. Y si ahora te parece que estoy loca por lo que he hecho, puedo decir que es un loco que doy cuenta de mi locura. Y el Corifeo dice, esa índole tenaz demuestra que es hija de padre tenaz, no sabe rendirse ante la desgracia. Pues has de saber, le dice Creonte, que los caracteres cuanto más pertinaces ceden más fácilmente, y muchas veces verás que el resistente hierro, endurecido por el fuego después de frío, se quiebra y rompe. Con el pequeño freno sé domar a los enfurecidos caballos, pues no debe ensoberbecerse quien es esclavo de otro. Y eso sabía la insolencia en verdad que cometía al desobedecer las leyes decretadas, insolencia cuando perpetró el hecho y nueva insolencia cuando se envanece de haberlo cometido y se ríe. Y aunque sea hija de mi hermana, y aunque fuera el más próximo pariente de todos los que hay en el patio de mi casa, se reúnen en torno de mi Zeus protector. Ella y su hermana no escaparán de la muerte más ignominiosa, porque a ella lo mismo que a esta acuso como autora de este entierro, a los esclavos. Dice. Bueno, Antígona, ya me tienes, ¿buscas algo más que mi muerte? En verdad nada, dice Creonte, teniéndote lo tengo todo. ¿Qué esperas? No, bueno, nada, yo de los... dice, y tú le dice, ¿no te avergüenzas de disentir en de los demás? No es vergonzoso honrar a mi propio hermano. ¿No era hermano también el que murió oponiéndosele? Sí, hermano de la misma madre y del mismo padre. Pues ¿cómo te atreves a honrar a ese con honores que te hacían impía ante él? No sería esa la opinión del muerto, le dice Antígona. Si pues le honras lo mismo que al hereje, le dice Creonte. Antígona no es esclavo tuyo, sino un hermano, Creonte, y que venía a arrasar la patria que otro defendía, Antígona. Sin embargo, Hades quiere una misma ley para ambos. Las leyes del Hades serán las del entierro. Creonte, pero busca a los virtuosos, pero nunca los virtuosos deben obtener igual premio que los malvados. Antígona dice, ¿quién sabe si allí abajo mi acción no es elogiable? Creonte le dice, nunca el enemigo, ni después de muerto, es amigo. Antígona le dice, esto para mí es divino, no nací para compartir el odio, sino el amor. Y Creonte le dijo, pues baja al infierno, y si aún tienes ganas de amar, ama a los muertos, que mientras yo viva no me mandará una mujer. Yo quería compartir esto con ustedes, un poco, digamos, más, porque bueno, forma parte para mí importante de la formación jurídica, la cultura, el conocimiento de textos clásicos como estos que han marcado, miren lo que estamos leyendo debe ser el siglo IV antes de Cristo, estimativamente Sófocles, no me acuerdo ahora bien, pero esta mujer Antígona que se levantó contra su tío, contra Creonte,
y esto que magistralmente relata Sófocles y que tiene una vigencia indudable. Espero que les haya servido, les agradezco la atención, y creo que vamos a empezar la semana próxima a ver el tema de control, les aviso, vamos a empezar a ver control de convencionalidad, que es un tema súper importante de esta coherencia, de esta correspondencia del derecho interno de la Argentina, en este caso, con el sistema, con la normativa del sistema interamericano de derechos humanos, que va de la mano del bloque de constitucionalidad del artículo 23 y todos estos tratados que ahora son la ley suprema de la nación. Hoy los libero un poco antes, si tienen alguna duda o algo que quieran referirme, pero bueno, me di el gusto, y espero de leerles este texto de Antígona, que les sugiero lo lean. Para los que no son muy lectores, les digo, miren qué finito que es. Y lo pueden leer de a dos o de a tres, y haciendo, uno hace un personaje y otro hace otro personaje, y la lectura se hace más ágil. Para el que muchos, por ahí, con todo respeto les digo, la gente joven, nosotros advertimos un déficit de lectura, que eso conspira contra la formación, pues la lectura te da buena ortografía, te da mejor, redactan mejor, bueno, cada uno tiene que buscar el tipo de texto que más le guste, ¿no? Pero estos son Antígona y otros textos que me voy a dar el gusto de sugerirles, los van a ayudar mucho en el desempeño académico. Les agradezco mucho, que tengan buenas tardes. Muchas gracias, profe. Buenas tardes, Muy profe. bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Cuídense ustedes. mucho, que No, vaya profe, bien. gracias. ¿Les pareció bien? ¿Les pareció bien? Sí, Buenísimo muy estuvo, la verdad que es una interesante. lectura bastante poderosa. Hoy, bueno, me clara. sirve que me lo digan, me sirve que me lo digan. Es que realmente es así, por lo que la forma que lo leyó y aparte la forma en que esa persona se expresaba con esa convicción de lo que estaba segura que para ella era real, era verdadero. Poderosa, la verdad que para mí por lo menos lo veo así, de esa manera la lectura. Bueno, les agradezco mucho y los invito a que lean esto no es cuestión de dinero, es cuestión de actitud. Estos libritos valen 70 pesos. Obviamente. Muchas gracias, profe. Nos vemos Gracias pronto. a ustedes, hasta el jueves. Hasta luego. Gracias, Hasta el profesor. jueves. Hasta el jueves. Nos vemos. Gracias.